vamos de acá. Ya está. Genial. Bueno, para hablar de los indicadores de gestión, eh, tenemos que definir primero qué son los indicadores, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de indicadores de gestión, vamos a ocuparnos de recursos humanos, recursos financieros e insumos. Esas tres cuestiones nos van a dar un poquitito de todo lo que sería la información que necesitemos para lo que sería tomar decisiones. Los indicadores son tasas, proporciones y razones aceptadas, útiles para medir objetivamente determinados sucesos, preferentemente en expresiones cuantitativas de las variables que son objeto de estudio. Todo esto, que parece tan técnico y que seguro vieron en estadística, lo importante con respecto a esto es que dentro de lo que serían las variables cuantitativas o cualitativas, o sea, yo podría llegar a tener un indicador de satisfacción en el cual diga, bueno, de acuerdo a tal encuesta, puedo decir si cuando digo que están un 60% satisfechos, estoy teniendo un indicador cuantitativo de un concepto que yo tuve que haber definido previamente para ver qué es insatisfecho, entonces a una variable cualitativa la puedo llegar a expresar de manera cuantitativa en esa proporción o magnitud. Después vamos a ver en lo que serían las características de los indicadores que en sí tienden a reflejar más relación y no tanto magnitud. En cuanto a los requisitos, tiene que tener esta cuestión, caracterizar directamente al fenómeno de estudio, o sea, tiene que ir al objeto que yo estoy tratando de medir y lo tienen que definir. Comparar rendimientos, o sea, tienen que ser comparativos. Recuerdan que hoy hablábamos de, cuando hablábamos de lo que sería la creación del sistema de información, que tienen que ser con datos fidedignos, obtenidos de manera sistemática, que nos permitan hacer una comparación. Porque básicamente apunta a esto, ¿no? A saber, por ejemplo, cuánto porcentaje de pacientes con úlceras por presión yo tuve el mes pasado y cuántos estoy teniendo este mes. Le pongo ese ejemplo porque ya habíamos tocado ese ejemplo en clases anteriores. Entonces fíjense como que todo tiene relación. Requieren un número de observaciones suficientes, claramente, porque si no, vienen esta cuestión de indicadores con muestreos que son bajos. Ustedes en estadística habrán visto esta cuestión del universo y la muestra. Para que un indicador sea válido, debemos de tener observaciones suficientes. Debe medir realmente lo que se pretende medir. Claramente, si yo digo, bueno, voy a medir la calidad del cuidado de enfermería y de pronto lo que te traigo es un porcentaje de ocupación o una cantidad de egresos, y la verdad que mucho no me explica de lo que yo quiero medir. Entonces ese indicador sería inválido para esa cuestión. La fiabilidad tiene que ver en cuanto a su receptividad. En este caso, perdón, a su repetitividad. Tiene que ver con esta cuestión de lo observable. ¿Se acuerdan que necesitamos mucha observación para generar validez? Y además, esta cuestión de si voy a medir y voy a decir que tuve determinada cantidad de pacientes de úlceras por presión, tengo en un punto que tener un registro confiable de esa medición y ver cuánto se viene repitiendo en el transcurso del tiempo. Tiene que ser relevante. Realmente uno podría decir, bueno, tenés un paciente cada 6 meses y bueno, la verdad que no sería un indicador al cual yo le dé demasiada relevancia.
para lo que sería el desarrollo en lo que tendría que ver con medir calidad de cuidados de enfermería. Por ahí miraría otros indicadores para medir calidad y no ese en cuanto a ese porcentaje que no tiene eh, mucha relevancia justamente por la redundancia. Y permitir la toma de decisiones y establecer prioridades. Claramente todo esto apunta a la toma de decisiones. No hay otra cuestión más importante que establecer prioridades y tomar decisiones. Fíjense que si uno llevara nuevamente a una reducción de qué estamos haciendo acá todo el tiempo, la matriz de todo esto sería el proceso de gestión, y el proceso de gestión tenía que ver con planificar, nuevamente, tomar decisiones, controlar. Entonces, dentro de lo que sería esas tres cuestiones, con la comunicación atravesando todo, fíjense que todo lo que hacemos, todo lo que estuvimos midiendo, todos los registros que le decimos que son importantes, apuntan a esto, a poder tener en el último espacio, que es el de la evaluación, poder tener todo un sistema donde nos permita a nosotros diseñar y tener activadores de sensores. Y cuando digo sensores no me refiero a un sensor electrónico, ¿no? Sino en determinado proceso, que es el cuidado del paciente hasta su egreso o restitución de salud. Finalmente lo que queremos es tener sensores en puestos estratégicos que nos permitan mejorar la calidad en cuanto al cuidado, y que todos esos sensores nos vayan dando feedback para poder hacer corrección de esos desvíos en un mejor tiempo, ¿no? Seguimos con las características. Tienen que estar formados por componentes independientes e identificables. Digo, cuando uno habla de los componentes del indicador, como dijimos que son razones o proporciones, habitualmente agarramos dos datos y los cruzamos. O sea, ponemos, por ejemplo, cantidad de pacientes egresados contra los pacientes que tuvieron la úlcera por presión. Voy a poner siempre ese ejemplo para poder tener una continuidad. Si a alguno después se les ocurre que podemos trabajar en otros ejemplos, nos podemos escribir a posterior para trabajar sobre otros ejemplos. Yo, para seguir una continuidad, vamos a poner ese ejemplo. Sensibles a las variaciones del fenómeno que se desea medir, claramente. O sea, si yo tuviera los pacientes que estoy midiendo son los que tienen úlcera por presión, o de pronto pacientes con internaciones prolongadas, esa va a ser una variable sensible para medir los pacientes con esa patología, con esa particularidad. De fácil elaboración, o sea, que no sean cálculos complejos, ¿no? Que yo no tenga que estar calculando, no sé, 2 por el radio de pi al cuadrado, raíz no sé cuánto. Esto básicamente, en mi experiencia, se resuelve con razones. O sea, habitualmente son divisiones, numerador, denominador. En el denominador ponemos siempre lo que sería para lo que es pacientes, si yo quiero medir sobre pacientes internados, y mi denominador, perdón, va a ser cantidad de pacientes egresados, habitualmente, y arriba voy a tener el tamaño de lo que sería la muestra. Oportuno, fiable y económicos. Esto está muy relacionado con la cuestión de que no sean difíciles, porque a veces, digo, si yo me voy a tener que tomar mucho tiempo para obtener determinada información y el dato quizás luego no es utilizado, estoy haciendo un gasto de recurso en horas de trabajo que no me termina representando algo oportuno para poder tomar una decisión. Con respecto a los tipos de indicadores, y acá ya sí nos vamos a meter en los que por ahí al servicio de enfermería les compete, vamos a tocar algunos generales y por ahí
cuando lleguemos al punto, vamos a desarrollar en los que sería de enfermería. En relación a la actividad, por ejemplo, podemos encontrar indicadores de consultas, indicadores de egresos, por periodo, por especialidad, por diagnóstico, por complejidad, por servicio, por profesional. O sea, de acuerdo a cómo yo tenga diseñado mi sistema de información, me va a permitir, por ejemplo, sacar, si registro los pacientes que yo les realizo rotación, listo, puedo sacar un índice de cuántas rotaciones se hacen por turno, incluso si tengo registrado por profesional y todo eso lo vuelco en una planilla, voy a poder identificar por profesional, a su vez lo puedo identificar por servicio, pero fíjense que todo esto va a depender de la calidad de lo que sería mi data entry. El data entry es quien ingresa en un sistema la información. Entonces, todo sistema fracasa y está determinado por la calidad de su peor data entry, digamos. O sea, yo puedo tener el sistema más perfecto, pero si la calidad de los que ingresan la información no es buena, o sea, no pude interiorizarlos en la importancia de cargar un dato, no voy a poder tener indicadores de calidad. Y después eso va a hacer que mi indicador no sea de fiabilidad. Si de pronto voy a tomar en cuenta el sistema informático de egresos, pero me doy cuenta con que me dice que tengo 600 egresos al mes, pero hay una parte que se carga de manera manual porque hay un sector que no registra bien los ingresos, entonces, y ahí yo ya no me puedo fiar si todos los pacientes que ingresaron a la institución realmente son los que egresaron, si se hace el ingreso a todos los pacientes o si el registro es de calidad. Entonces, fíjense cómo todo esto va a resolver en la validez o no de un indicador. Cuando en la institución ya dicen, bueno, sí, el número es fidedigno en relación a la producción real, a partir de ahí yo ya puedo empezar a cruzar datos y quedarme tranquilo. En muchas instituciones, esto se lo menciono porque a veces dicen, bueno, sí, está bien, pero no me puedo fiar de este dato. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar en que todo lo realizado sea registrado. Fíjense algo tan simple, en rigor es esto, que todo lo que se realice se registre. Una vez que está registrado, a partir de ahí, yo puedo empezar a obtener información de calidad. Pero si no está registrado, ese dato previo y minúsculo, después no puedo hacer nada. Por eso decimos siempre que un buen ingreso me va a representar un buen egreso y un buen proceso por ende. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a lo que es actividad, mide movimiento, ¿no? Cantidad de consultas, los egresos que tuve en un determinado periodo, por especialidad para saber qué especialidad está trabajando más, cuántas consultas tiene tal especialidad. A su vez me va a servir para ver cómo está funcionando tu guardia, porque por ejemplo, si vos tenés de pronto 1000 consultas de guardia y solo estás teniendo 5 internaciones por día, estás teniendo un problema. Significa que la guardia no está funcionando como guardia, porque no estarías atendiendo emergencias porque la gente no se está internando. Se establece que hay un porcentaje de consultas que terminan siendo internados. Entonces, si de pronto yo estoy teniendo 1000 consultas que no resuelven en internación, y significa que el primer dato que me da a mí, y miren que esto es un número, o sea, como yo mirando un número puedo empezar a tener información. De pronto me entero que tenemos 1000 consultas en guardia y no hay casi internaciones. Entonces digo, ok, ¿qué tipo de gente se está atendiendo en guardia? Y ahí puedo empezar a escarbar y empezar a buscar más datos, porque quizás me puedo enterar con que no se está haciendo un correcto triage y la gente que está asistiendo a guardia está asistiendo no por una emergencia, sino por cuestiones que tendría que resolver en consultorios. Y ahí podría ver cómo está funcionando mi consultorio. Con ese dato ya miren cómo puedo empezar a ver
a dónde mirar y dónde está la falla. Y solo conociendo números y sabiendo dónde mirar, que esa es la importancia, ¿no? Una vez que, porque si no son números que no representan nada. Con respecto a lo que sería la producción, eh, tenemos un ejemplo que es el arrastre prestacional, que es este ejemplo de la consulta externa con el número o monto de prestaciones. O sea, a mí lo que me va a definir es qué cantidad de consultas externas y cuál es el monto de prestaciones que tengo. El análisis de producción es muy relacionado con lo que sería el de actividad, que cuando los cruzan tenemos finalmente el de productividad porque se mezcla la cantidad de lo que estoy haciendo con lo que cobro. Entonces ahí tendría el análisis de productividad. Pero puntualmente actividad y producción son muy parecidos o similares. Para el caso, a ustedes se les puede solicitar, como dice la norma 194, que ustedes brinden información en relación a cantidad de consultas de enfermería que hacen, cantidad de consultas de primera vez, y eso es importante para la gestión porque en un punto, o sea, va a servir para calcular dotación de personal, y demás cuestiones de recursos para saber qué insumos le ponemos a tal servicio o no. Ese dato quizás no lo ven ustedes directamente en lo asistencial, pero sí puede ser requerido para todas estas cuestiones que les comentaba. Acá está lo que les comentaba de productividad, ¿no? Que es relacionado con los de actividad y generan esta cuestión de qué estamos produciendo y cuánto estamos percibiendo por eso. Y el de rendimiento tiene que ver con actividad del servicio y los recursos necesarios. O sea, si yo estoy teniendo 300 consultas y a un determinado valor y estoy necesitando para cubrir esas 300 consultas un costo que es mucho mayor, finalmente me va a determinar que mi consulta ahora va a tener un valor determinado que no me termina rindiendo en cuanto a lo que yo lo cobro. Hace una relación de costo con ingreso y eso me va a determinar un beneficio o perjuicio. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, acá tenés básicamente dos indicadores, el de consulta por hora y el de promedio de días de estada, o sea, el girocama que tiene un paciente. Girocama es cuántas veces se ocupa una cama en un año, y eso me va a determinar, o sea, está determinado por el promedio de días de estada. Promedio de día está, para que se den una idea, si ustedes están en un servicio de clínica médica y vamos a poner números redondos, tuve 100 pacientes que me ocuparon 300 días en total, esos 100 pacientes que se fueron de alta me ocuparon 300 días, yo voy a tener un girocama de 3, un promedio de día de estada de 3. ¿Por qué tengo un promedio de días de 3? Hago esos 300 días que me ocuparon los 100 pacientes, los divido por 100 y me da el promedio de día de estada que estuvieron todos. En el camino por ahí hay 2 pacientes que estuvieron 20 días cada uno. Entonces, eso también puedo optar por sacarlos, los saco hacia las puntas para que no me tironee el porcentaje y quizás me baja luego el promedio de día de estada. Pero justamente como la palabra lo dice, es un promedio día de estada. Entonces, por ahí tuve esos pacientes, esos 2 que me estuvieron internados 20 días cada uno, o sea, ya me ocupan 40, y después los 98 restantes pacientes me ocuparon 60 días. Entonces, fíjense cómo puede cambiar automáticamente el girocama si hago esos análisis. Yo puedo tener primero un promedio día de estada general y después sacar, de acuerdo a una herramienta que se llama Pareto, que lo van a ver cuando vean los instrumentos de enfermería leyendo eh, a Valderas, y automáticamente obtengo un indicador más fidedigno del anterior. Como indicador de calidad, esto está relacionado exclusivamente con lo que serían las normas
y la satisfacción de expectativas en cuanto al usuario o paciente. Vamos a tener indicador de infecciones, por ejemplo, el indicador que pusimos como ejemplo, el de úlceras por presión, es un indicador de calidad. Entonces, de acuerdo a algunas auditorías externas de acreditación, como la Joint Commission y demás, expresan que hay un determinado porcentaje eh, tolerante, ¿no?, de úlceras por presión por tanta cantidad, y uno lo tiene que poner como estándar para poder estar por debajo o igual de lo que propone esta organización de acreditación de calidad. Apunta a eso, básicamente. Y fíjense que los indicadores siempre redundan en lo mismo. Esto sobre lo otro, por 100, si uno lo tiene que expresar en porcentaje, pero habitualmente en la mayoría de las fórmulas tiene que ver con eso. Un numerador, un denominador y una multiplicación por 100 en cuanto a porcentajes y demás. En relación a lo que sería estructura, ya ahí nos metemos en lo que sería la norma 41 para sacar indicadores. Por ejemplo, cantidad de consultorios por metros cuadrados, y ahí me va a decir si estoy cumpliendo con la planta física. Son detalles de ese tipo. En relación a utilización, acá ya vamos a lo que sería consultas por beneficiarios, por ejemplo, de acuerdo a un padrón determinado. Yo puedo decir que si soy un hospital público, por ejemplo, para poner ejemplo de hospital público y no tanto de lo privado, pero vamos a dar los dos ejemplos. Si estoy en un hospital público, tendría que tomar mi población objetiva. Población objetivo. Supónganse que digo, bueno, estoy en un municipio que tiene 100.000 habitantes. De los 100.000, un 35, un 40% ocupa mis servicios, entonces yo ya diría que 40.000 podría ser mi denominador, y luego digo, de esos 40.000, ¿cuántos se atienden? 40.000 es el total de mi padrón, y las consultas por beneficiarios, ¿cuáles son realmente? Y ahí puedo empezar a tener información que me va a servir después para comparar si se está atendiendo más gente, menos gente, si en determinada época se atienden más y si en determinada época se atienden menos. Fíjense cómo uno mismo puede ir diseñando el indicador que necesita. De recursos humanos, acá es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, establecer cuánto personal por cama tengo, u horas de enfermería por paciente día. ¿Cómo se hace? También, por ejemplo, si yo hago personal por cama, digo, ok, listo, ¿cuánto personal tengo yo en el servicio? Pongamos nuevamente un ejemplo, obstetricia, ¿no? Entonces digo, ok, obstetricia tiene 20 camas. ¿Cuánto personal trabaja en obstetricia? Y en personal trabaja 3 personas por turno, perfecto. 3 personas por turno son 9, entonces lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de camas por la cantidad de personas que trabajan, y me va a dar cuántas camas para cada personal, o personal por cama lo mismo, ¿sí? Y en relación a lo que serían las horas de enfermería, esto estaría bueno, y me gustaría casi como ponerlo como una tarea extraoficial, que miren en la resolución 194, les da un montón de ejemplos de cómo calcular horas de enfermería por paciente día, y incluso luego después le pone cuánto es lo estipulado de acuerdo a algunos servicios, y cómo se llega a esa hora por enfermería. Entonces ahí ya estaríamos trabajando en ese indicador. Como lo vamos a ver la clase que viene, en cuanto a lo que es dotación de personal, háganme acordar que toquemos nuevamente este tema, ustedes vayan mirándolo. En relación a indicadores de acceso, podemos medir, acceso tiene que ver siempre con lo que sería si yo quiero medir trabas de accesibilidad. Entonces, un indicador de acceso puede ser el tiempo de espera que tenga yo. ¿Cómo lo puedo medir? Listo. Le digo al que esté en recepción que me mida cuando llegan los pacientes, anoto un horario,
el horario de llegada y el horario de atención. El horario de atención me lo puede dar la historia clínica del médico, al cual le puedo pedir que ponga hora, e incluso puedo hacer un intermedio si la consulta es con enfermería. Entonces, si el paciente en una consulta primero es atendido por enfermería, puedo tomar hasta esos 3 controles, porque incluso por ahí puedo determinar en qué área está concretamente la demora. Si es en la recepción, desde la recepción hasta que el turno sea aprobado, si es desde el turno aprobado y ya le figura en la pantalla o en el registro o en la historia clínica que le llega al consultorio al médico, o si es en el tiempo de atención del médico, si eso tenía una atención previa de enfermería, qué tiempo se toma en lo que sería la consulta, y todo eso se genera con registros. En este caso, ahí no habría una razón o una división, sino que habría restas, ¿no? Restas de tiempo. Ingresó a las 14, 14:15 fue asistido por la enfermera, 14:30 por el profesional, listo, voy haciendo restas, tengo un tiempo total de 30, separado en 2 sectores distintos de 15. Esto es una cuestión en relación a trabas de accesibilidad por tiempo. Después está el costo de copago, y esto me va a medir indicadores de burocracia. Costo de copago es cuando, por ejemplo, eh, yo habitualmente el copago se usa para obras sociales. El ejemplo que tenemos al respecto es Quedan 10 la, minutos. ok, ya estamos que cerramos. Los tiempos los copagos básicamente es un valor que pone la obra social para una consulta donde la obra social le dice al prestador, yo me voy a hacer cargo de tal porcentaje lo paga el paciente. Y eso hace que sea una traba de accesibilidad. O sea, yo como usuario voy a pensarlo 2 veces si tengo que gastar 300 pesos en una consulta, porque de los 1000 que me sale la consulta, la obra social me cubre 700 y yo tengo que pagar 300. Eso se utiliza muchas veces para eh, desalentar el consumo compulsivo que tienen a veces los pacientes en el sistema de salud. Y eso se puede medir porque yo puedo medir el costo de copago de distintos prestadores y ver cómo eso reacciona en cuanto a la cantidad de consultas que tienen de acuerdo al costo. Y eso también es comparable. En relación a lo que sería indicadores de consultores externos, puedo tener varios, ¿no? Promedio de diario de consultas, y acá ya ponemos ejemplo, ¿no? Total de consultas del periodo sobre número diario de atención de ese periodo. Siempre fíjense que tienen que ser comparables, o sea, si yo voy a tomar total de consultas, y lo tengo que dividir sobre la cantidad de días de atención de ese mismo periodo que yo estoy midiendo. No puedo medir junio con, bueno, junio está en curso, no puedo medir mayo con abril. Perdón, estoy re perdido. Estamos en mayo, ya me he adelantado que estamos en junio. No puedo medir abril con marzo, ¿sí? Abril y marzo lo puedo llegar a relacionar incrementalmente, pero no puedo medir consultas de abril con la cantidad de días que tuvo marzo. Si abril tiene 30, marzo tiene 31, ya me va a dar un valor diferente. Lo mismo con respecto a lo que sería el porcentaje de consultas iniciales, las consultas de primera vez sobre el total de consultas multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje de consultas iniciales. ¿Por qué es necesario marcarlo? Porque lo van a ver cuando vean la 194. Las consultas iniciales por lo general llevan un tiempo mayor, porque ustedes tienen que hacerle la anamnesis al paciente, tienen que hacer todo un resumen, que no se toman ese trabajo para consultas de seguimiento. Entonces, la consulta inicial siempre lleva un tiempo mayor, y como lleva un tiempo mayor, tengo que programarlas de manera distinta. O sea, después, si yo analizo que un colaborador tiene demasiadas consultas de primera vez, y bueno, es muy probable que tenga que poner un refuerzo ahí. Para eso sirven estos datos.
Concentración de consultas, número total de consultas sobre consulta de primera vez sobre un periodo. Entonces yo ahí voy a poder ver sobre todas las consultas totales cuándo es que me ocurren las de primera vez para poder poner estos refuerzos justamente. Razón de consulta sobre egreso, eso me va a permitir calcular cuántos, si me está funcionando bien el consultorio o la guardia, como les puse el ejemplo primero. Rendimiento de la hora médica, el número de consultas sobre la hora médica, eso no hay mucha vuelta. Porcentaje de consulta de urgencia, las consultas de urgencia que tengo sobre el total de consultas, y ahí me va a funcionar si está funcionando bien mi guardia o no. Si estoy teniendo mucho más porcentaje de consultas sobre las consultas totales, significa que el consultorio no me está funcionando bien. Si tengo un nivel aceptable entre 20 y 25%, significa que hay buena eficiencia y respuesta en cuanto a los consultorios externos. Fíjense cómo todos estos datos ya nos dan una idea de cómo está funcionando la institución. Promedio de días de estada, para lo que es internación, esto es fundamental, es un indicador de gestión clarísimo y macro muy bueno, lo mismo el porcentaje ocupacional, el promedio de día de estada, lo dije hoy, en los 300 días, ¿se acuerdan? Dividido 100, y me va a dar un promedio de 3 días de estada, y el porcentaje de ocupación, esto lo que me va a decir es cuán ocupado tengo a la institución durante el mes, durante el día. Básicamente, si el indicador lo haces por día, lo que tenés que hacer es cantidad de camas hábiles, las que están habilitadas realmente para funcionar, porque por ahí yo soy una institución que tiene 3 días, disculpen, tiene 100 camas declaradas, pero tengo 2 habitaciones que se me llueven, o sea que tengo 4 camas menos, y no las tendría que poner en ese denominador, tendría que poner que tengo 96 camas disponibles. Entonces si tengo 10 pacientes internados, y bueno, voy a tener un 10% de ocupación, 9,6% de ocupación, o el número que me dé. Girocamas, como le dije hoy, es los egresos totales sobre el promedio de camas disponible en un año, y eso me va a decir cuántas veces yo ocupé esa cama en un año. A mayor girocama significa que estoy teniendo, o sea, todos estos tres indicadores se relacionan totalmente, porque si yo tengo un promedio de día de estada alto, o sea, estoy egresando pacientes como promedio de día de estada cada 10 días, en vez de cada 3, supónganse, cada 4, significa que voy a tener un mayor porcentaje ocupacional, pero no por buena efectividad, sino porque tengo pacientes que no deberían de estar porque están teniendo muchos días. Y a su vez voy a tener un bajo girocama porque significa que no me están egresando tantos pacientes. Por ponerles un ejemplo, el sector de obstetricia es un sector que tiene un girocama alto, en un promedio de 2,5, 3 como mucho en instituciones públicas. ¿Eso qué significa? Un parto, una cesárea en promedio están 48, 72 horas. Un legrado, 24, 48 como mucho, como un pico. Entonces, entre esas tres patologías que se llevan la mayor cantidad de los egresos en un servicio de ginecología y obstetricia, yo ahí tendría este promedio que les digo que va entre 2,5. Si yo, como indicador, voy como consultora a un servicio de maternidad y le digo, a ver, mostrame tu promedio de día de estada, y me dice que tiene un promedio de día de estada de 6, me alarmaría si me dicen que es una obstetricia de mediana y baja complejidad. Ahora, si me dicen que atienden embarazo de alto riesgo, ya tengo otro dato, porque el embarazo de alto riesgo tiene un promedio más alto. Pero si es una maternidad, permítame el término, normal, entre comillas, normal, y es un indicador para preocuparse. Entonces tendría que empezar a ver qué está pasando, que los pacientes están tanto tiempo con promedio de día de estada. Y fíjense cómo es solo pedir un dato y a partir de ahí empezar a recabar información. Todo esto es hacer gestión. 2 minutos. 2 minutitos. Bueno, estos son ejemplos básicos de indicadores, la tasa de mortalidad. Hoy esto en relación a la pandemia se habla mucho, son informes que van a ver ustedes en los noticieros todo el tiempo, tasa de mortalidad, tasa de letalidad. Por ejemplo,
para poner un ejemplo, si yo quiero hacer tasa de mortalidad, lo hago sobre defunciones, sobre lo que sería la cantidad de egresos totales. Ahora, si yo quiero ver la tasa de letalidad, por ejemplo, de pacientes con COVID, no tengo que hacer sobre egresos totales, porque ahí me estaría dando la tasa de mortalidad, sino tengo que hacer sobre cantidad de enfermos ingresados. Entonces, yo lo que hago es cantidad de funciones por esa causa, y en el denominador uso un muestreo más chico, más reducido. ¿Por qué? Porque no estoy tomando todos los egresos, sino los egresados que fueron ingresados por sospecha de COVID, por ejemplo. Entonces ahí sí tendría la tasa de letalidad de tal patología. Eso es un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahí sobre el vuelo, como para tratar ese tema y que quede claro. Y bueno, el promedio de días preoperatorios, este ya es más que nada para medir calidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo a un paciente lo tengo previamente a una cirugía, y de pronto no tenía que estar 3, 4 días para que lo operen de una vesícula o una hernia, esa cantidad de días previos yo tengo que empezar a analizar después con otros indicadores que los podemos cruzar para saber si el paciente tuvo que estar 4 días previo a la cirugía porque la patología lo requería, por ejemplo, que tenga una preparación intestinal para una cirugía de Hartmann o lo que fuere, o si es que el paciente estuvo esos 4 días por falencia de la institución